Felipe Arias, bienvenido a Chimenear. De verdad agradecerte por el espacio y por el tiempo. Manejas tu tiempo un poco limitado. Pues bueno, la idea es sacar esta entrevista lo mejor posible. De verdad darte la bienvenida a nuestro programa. Nada, le cedo el micrófono a mi compañero Fabio. Gracias, Jotayam. Felipe, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos en este episodio del podcast. Pues interesadísimos en conocer todo tu trabajo relacionado con este tema de la divulgación histórica que está despertando mucho interés en estos medios digitales en la actualidad. Entonces, quisiera comenzar eh, conociéndote. Entonces, cuéntanos quién es Felipe Arias. Bueno, primero un saludo a toda la gente que sigue chimeneando y obviamente a los anfitriones J y Fabio. Bueno, sí, yo soy historiador, yo estudié historia en la Universidad Javeriana, hice una maestría también en historia en la Universidad Iberoamericana de México. Historiadores somos profesionales que de maneras muy diversas y en sectores que cada vez debemos diversificar más, pues nos dedicamos a investigar el pasado, interpretar los testimonios del pasado que están en las fuentes, a partir de los cuales se produce conocimiento. El conocimiento histórico no es algo que sea silvestre, que tú lo puedes agarrar que está en el aire. El conocimiento histórico es resultado de interpretaciones que se pueden hacer a partir de la recopilación de documentos. Y hay una cosa que yo insisto permanentemente en decir a la comunidad, sobre todo a los colegas y especialmente a los colegas más jóvenes, es que nosotros ante todo somos trabajadores y trabajadoras y como tal estamos insertos en un proceso conjunto de no solamente producir ese conocimiento, sino de llevarlo de alguna manera a la gente. Entonces hay un trabajo en archivo, un trabajo de fuentes, no solamente las fuentes, los documentos escritos, sino testimonios orales, testimonios arqueológicos, testimonios audiovisuales que hablan del pasado. Hay quienes a partir de la investigación producen conocimiento a partir de la interpretación de esas fuentes. Hay quienes los llevan a un trabajo editorial. Hay quienes los llevan a contenidos pedagógicos en el aula. Y hay quienes también los llevan a Sí. procesos de divulgación hacia público, también desde lo editorial, pero desde un componente también importantísimo y cada vez más necesario, que es el que ofrecen de comunicación masiva y las redes sociales. Entonces, pues los últimos años Ujú. yo me he dedicado, fui docente un tiempo, docente universitario, pero ya los últimos años me he dedicado es más a espacios de divulgación, con un equipo maravilloso de hombres y mujeres, no solo profesionales de la historia, sino de otras disciplinas, que tratamos de llevar eso que hace el investigador en el archivo, que hace el investigador en la academia y que hacen quienes han hecho el trabajo editorial, llevarlo a los medios de comunicación y productos que ojalá lleguen a las aulas y lleguen al gran público a través de lo que hacemos en RTBC y particularmente en el archivo Señal Memoria. Señal memoria. Ahorita hablamos de qué es Señal Memoria. Perfecto, Bueno, perfecto. Yo también quería preguntarte, digamos que estos medios digitales, YouTube, Instagram, TikTok, permiten que cualquier persona que tenga a su disposición un smartphone, una cámara o cualquier elemento para grabarse, pues puede empezar a divulgar contenido. Y pues uno encuentra que hay muchas personas que empiezan a hablar pues como de temas relacionados con historia. Digamos, la cuestión de la duda que la gente pues empieza a creer todo eso que ve en las redes. Entonces uno ve que hay muchas gentes que posa de hablar de historia, pero pues realmente simplemente como que repiten datos o simplemente eh, tergiversan o interpretan la información que encontraron en algún texto o de alguna otra fuente. También cómo hacer para que la gente llegue a un contenido de calidad en No, estos medios Fabio, digitales. es un tema muy bonito en el sentido de que se nos ofrece espacios de conexión inéditos con el público. O sea, como tú dices muy bien, si uno tiene una cuenta de TikTok, puede de alguna manera llegar a un público.
Yo lo he hecho a través de las redes sociales, sobre todo a través de Instagram y particularmente a través de Twitter. Pero como tú dices también, a pesar de que es una oportunidad muy bonita, es un riesgo muy grande. Yo no digo que haya mala fe, pero sí se basa precisamente en ese desconocimiento que hay por parte del gran público y muchas veces por parte de quienes producen, algunas personas que producen ese contenido, de la forma en que se produce el conocimiento histórico. No es decir cualquier cosa, no es decir el primer resultado que te salga en Google, no es decir la primera especulación, Ujú. es un reto muy complicado, pero bueno, estamos para ver cómo desde una comunidad amplia, porque no es trabajo de un solo individuo, eh, generar espacios de debate y que la gente entienda también que la historia no es una verdad incuestionable, que insisto, se da silvestre, no, la historia es también un campo de disputa, la historia es un campo de interpretaciones que podemos encontrar que construyen personas desde diferencias generacionales, de diferencias ideológicas, de todo tipo de identidades también sobre las que se crea una relación particular con el pasado. Entonces, claro, no es lo mismo que te diga desde una campaña política que te reflexionen alrededor de lo que ha sido el conflicto armado, de lo que ha sido las políticas de Estado frente a la violencia, de lo que te digan grupos ligados a procesos de reivindicación étnica que te hablen sobre, por decir algo, la conquista o, por decir otro ejemplo, veamos, típico, la independencia. Es un reto grande, hay que trabajar, es muy difícil, pues no es una tarea fácil, pero sí hay que combatir muchas veces, como tú dices muy bien, esas posiciones que simplifican el pasado, que muchas veces lo tergiversan y que pues se termina creando una lectura ligera. Yo insisto, no tiene que ser el propósito, pero por lo menos yo personalmente sí miro la historia como, ante todo, como un ejercicio de formación ciudadana, como un ejercicio de experiencias de vida que pueden permitirnos en una sociedad como esta atender desafíos, pacíficamente nuestros conflictos. El pasado de muchas formas nos enseña experiencias que pueden resultar aleccionadoras sobre cómo podemos vivir y convivir mejor como sociedad. Felipe, cuéntanos un poco sobre tu trabajo en divulgación histórica. Supimos que tienes un libro que ya va por su cuarta edición, que me parece algo muy, muy, muy positivo, tratándose pues de historia de Colombia. Un tema en el que pues el grueso de la gente piensa ya está todo dicho, pero pues tú nos planteas esa pregunta en el título. ¿Otra historia de Colombia? Bueno, Fabio, sí, ¿Cómo fue la experiencia con el libro? bueno, sí. De entrada hablemos, yo soy historiador de la Universidad Javeriana y hice mi maestría en historia en la Universidad Iberoamericana de México. Eh, el historiador es una persona que se dedica a interpretar los testimonios del pasado. A partir de esa interpretación se construye el conocimiento histórico. El conocimiento histórico, a pesar de que mucha gente lo cree así, el conocimiento histórico no es una verdad revelada que se nos da silvestre y que por lo tanto cualquiera la puede recoger, sino es necesario, a partir de un aparato crítico, a partir de unos fundamentos teóricos, a partir de unas metodologías estructuradas, estudiar las fuentes, interpretar ese pasado y de diferentes maneras construir ese conocimiento. Desde la investigación académica, que es tan importante, que construye ese conocimiento, desde el trabajo editorial, tesis o como contenidos de divulgación, como los que pueden ser los que se producen en el libro Otra Historia de Colombia, desde el trabajo pedagógico a partir de la enseñanza de la historia de la enseñanza escolar y la enseñanza universitaria, y desde el ejercicio de divulgación que se puede hacer en redes sociales o que se puede hacer en los medios de comunicación masiva, que es en lo que consiste el trabajo que yo hago con un equipo maravilloso de colegas en RTBC y en el archivo Señal Memoria. Y está este producto que tú mencionas, que es el libro Otra Historia de Colombia, en signo de interrogación, como una invitación
a las lectoras y los lectores a que construyamos colectivamente un relato de la historia de Colombia pertinente para la sociedad colombiana de principios del siglo XXI. Entonces, la idea de mi libro era reflexionar sobre qué elementos de nuestro pasado pueden servirnos para entender la complejidad de nuestro presente, no solo desde lo institucional, que es importante hablar de las instituciones, no solo desde el poder, si bien es importantísimo hablarlo, sino desde la cotidianidad, desde la cultura popular, de nuestras prácticas culturales más identitarias. Entonces la idea del libro es pensar que la historia transcurre en la Casa de Nariño, como también puede transcurrir en la calle que pasa frente a nuestras casas, como puede transcurrir en el acto más cotidiano que nosotros tenemos, que es comer, y cómo nos comemos la historia. Es dentro de una de las muchas reflexiones que queremos hacer en este libro. Y es un libro que, si bien está pensado editorialmente a partir del trabajo maravilloso que hemos hecho con la gente de Penguin Random House, pensado para el público general, yo sí tengo como un direccionamiento. Principalmente mi interés esencial son las y los jóvenes que pueden estar leyendo esta historia de Colombia en el año 2025, que ya lo tenemos bien avanzado. Entonces, pues ese es el propósito que hemos tenido. Como tú dices muy bien, Fabio, ya estamos a nuestra cuarta edición. No se imaginen que son millones de copias que se han vendido, ¿no? El mercado editorial colombiano es pequeño, pero pues ya superamos la barrera de 3.500 libros, que no deja de ser significativo en el campo de la no ficción, ¿no? Porque el grueso de la industria editorial en Colombia es la literatura de ficción. Está el coaching también, que pues, es un género respetable también dentro del mercado editorial, y está pues el ensayo, que pues no es que esos libros se vendan masivamente, con la excepción de ese, esa máquina, digo yo, de captar públicos masivos, como es el trabajo respetable que hace la divulgadora Diana Uribe, por ejemplo, ¿no? Es como un referente en esto de la divulgación, Claro, no, bueno, pero hay quienes les gusta, hay quienes no, hay productos de Diana que ujú, a mí me han gustado, hay otros que no me han gustado, hay maneras de trabajar que muchas veces se han criticado desde la academia, no siempre de una manera respetuosa, hay que decirlo, desafortunadamente, pero sí es una cosa que dentro de la disciplina histórica uno sí tiene que reconocer. Eso yo les digo sobre todo a los jóvenes que estudian pregrado en historia, yo les digo, ustedes, la mayoría de ustedes lo que conocían en términos de conocimiento histórico era Diana Uribe. Y si eso ujú. les motivó a llegar aquí, pues bienvenido sea. Y aquí llegaron a conocer algo que va mucho más allá de esos referentes de conocimiento histórico que tiene el gran público. Bueno, uno dice, ahora quienes dicen, yo conocía señal memoria. Uy, no, me enorgullece. Ujú. Yo Bueno, ¿y conocía cómo? Chimeneara, por ejemplo, y por eso estudié el pregrado en historia. No, pues bien, aplausos, bienvenidos, agradecidos totalmente. Bueno, hablando un poco más directamente como del libro, que ya que tocamos ese tema, eh, ¿cómo fue, cómo fue tu acercamiento a esa historia? ¿Por qué realmente el título? ¿Y a dónde tú realmente quieres llegar con el público? Me Bueno, dices que quieres avanzar en un tema juvenil. claro, como yo les decía, fue la intención inicial mía, era direccionar ese conocimiento histórico hacia un público joven. Pero me di Joven. cuenta de una cosa en el trabajo de edición. Las Ujú. editoras, Natalia García y Natalia Iriarte, con quienes estoy profundamente agradecido, ellas me decían, esta no es la manera como yo aprendí historia de Colombia, a diferencia mía. Yo soy consciente, yo no estoy diciendo nada, yo no me estoy inventando nada nuevo dentro de los contenidos Nada que planteo diferente, en mi exacto. libro, nada diferente. Esa es la manera como yo he entendido la historia de Colombia desde un acervo enormemente diverso de producción que han hecho las últimas generaciones de historiadoras e historiadores, sobre todo
desde la fundación hace un poco más de 60 años del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, donde estudió precisamente nuestro Fabio. anfitrión Fabio. Pero hemos fallado de cierta manera en que ese relato diverso, en que ese relato aterrizado en las complejidades de la Colombia contemporánea llegue al gran público. El gran público se ha quedado en un relato muy simple de la historia como una narración lineal del poder, eventos muy puntuales y muy específicos de que la gente muchas veces no sale de la independencia o no sale de la conquista cada vez que hay un 12 de octubre o que hay un 20 de julio. Pero entonces, por eso planteamos la pregunta. Las Natalias, mis editoras, me decían, esta es otra historia de Colombia. Yo les decía, no, esta no es otra historia de Colombia, esto es más bien eso, más bien el lector eventualmente va a decir, ay, jue madre, otra historia de Colombia, qué pereza. Entonces pues, decidimos ahí dejarlo en signo de interrogación. Y pues un Sí, está trabajo curioso. gráfico también que ha sido, que agradezco muchísimo, de nuestra diseñadora Lorena Calderón, que hizo una portada muy linda, un trabajo también de buscar captar en esa portada esa diversidad que queríamos ver allí retratada. Y una de las cosas que yo les decía en un principio, no caigamos en el cliché de historia Simón Bolívar y pongamos un retrato de Bolívar como uno ve en un montón de Totalmente. publicaciones, o Ujú. el Cristóbal Colón, el florero de Llorente, qué sé yo, sino miremos que la historia puede ser una mata de plátano, como está ahí representada, la historia puede ser Tal un cual, sí, sí. ciclista, hay cosas que yo de pronto ponía como ejemplos que no me resultaban pues llamativos dentro del libro, pero me he dado cuenta que a la gente le fascina que en el primer capítulo habláramos de los ciclistas y Ujú. de esas destrezas innatas que tienen los ciclistas colombianos cuando compiten en Europa, como una manera para explicar los procesos microevolutivos que acompañaron el poblamiento del actual territorio colombiano hace miles de años. Me di cuenta también, sin proponérmelo, que a mucha gente le gustan temas de patrimonio cultural, les fascinó que habláramos de las sociedades prehispánicas, obviamente desde el oro, desde lo que ve, desde ese Ujú. patrimonio y desde esos lenguajes que vemos en los museos arqueológicos, pero que se hablara también desde la comida, ¿no? La comida como algo que nos Sí. familiariza mucho más con los muiscas y los chaironas, que eso tan, igual tan valioso, tan significativo culturalmente como lo que vemos en el Museo del Oro. El tema de decir, bueno, comer arepa, comer achiras, comer auyama, bueno, frijoles, es, Frijoles. es, es, es ¿Mm? una, es una herencia de 2500, 3000 años de sociedades con una vocación agrícola que se formaron desde hace tanto tiempo en esta parte del mundo. Y entonces, pues la idea del libro, no todo puede lograr esa conexión, pero pues la idea también es abrirnos paso a esas reflexiones. Entonces, por ejemplo, en el último capítulo, la idea de cómo entender la Colombia contemporánea usando la metáfora del metropolitano de Barranquilla. ¿Qué pasaría si metiéramos a todo el país en el metropolitano, en un partido de Colombia, dentro de esos referentes identitarios de nuestra cultura contemporánea, que suelen ser criticados por un sector de la intelectualidad, pero que han formado también una integración nacional y son símbolos de la nacionalidad mucho más fuertes en el presente, en el siglo XXI, como los que otros símbolos de esa nacionalidad que fueron creados en el siglo XIX, como hablar de, por ejemplo, el escudo, como hablar, por ejemplo, de los símbolos de la guerra de independencia. Entonces, pues así nos encontramos con muchos elementos que nos permiten ver que ese pasado habita en el presente. Entonces yo por eso en el libro no hablemos de las sociedades prehispánicas, hablemos de la primera sociedad agraria. Ujú. No hablemos de la independencia o de sus antecedentes, sino de la primera modernidad. No hablemos muchas veces esa idea de segmentar. A veces es necesario para facilitar tu estudio segmentar la historia. Entonces, se habla muchas Por veces en años. los libros de la colonia,
de la hegemonía conservadora, del Frente Nacional, pero a veces eso se queda corto. ¿Por qué no hablar entonces de esa Colombia de los años 60 y 70 como las primeras mayorías urbanas, ¿no? Y que se configura buena parte de nuestra historia política y cultural a partir de ese hecho de que por primera vez la población urbana supera a la rural. Pensar, por ejemplo, la Colombia de hace un siglo, no reducirla al partido político que está gobernando el país, sino desde una mirada mucho más compleja y vigente, el país que está por fin, desde los procesos pues, de transformaciones económicas del siglo XIX, que está ya haciendo un tránsito pleno al capitalismo, que no es algo que tiene que ver solamente con el ejercicio del poder político y económico, sino un movimiento obrero que está formando, una aparición de una cultura de masas, sobre todo desde los años 30 y 40, y pues una mirada de ese pasado que, yo insisto, es mucho más fácil de aterrizar en el lector y en el colombiano del común del presente. Es importante hablar de Jorge Eliezer Gaitán, pero hay algo que está pasando al mismo tiempo de esa visibilización en la vida política de Jorge Eliezer Gaitán que tiene que ver mucho con esa misma figura, y es cuando aparece el fútbol profesional, se masifica la radio, cuando se ha masificado el cine, cuando algunos años más tarde aparece es todo el arribo de una relación de la sociedad cada vez más fuerte con una cultura de masas, con unos medios de comunicación, con unas innovaciones tecnológicas en las que tiene lugar el fútbol, en las que tiene lugar las ferias y fiestas que se hacen en distintas regiones de Colombia, que tiene que ver con la popularización del ciclismo, pero que tiene que ver también con ese símbolo de la política espectáculo y la política de masas, como sería la aparición de ese personaje como Gaitán. O sea, como para simplificarlo un poco, ¿qué tiene que ver Gaitán? La Vuelta a Colombia y el Millonarios del Dorado, todo. No es gratuito que hayan aparecido los tres casi al tiempo. Sí. Exacto, sí, eso es claro. Y no es algo que yo me esté inventando, sino lo que yo insisto, yo recojo y divulgo una tradición historiográfica que desde las últimas generaciones se ha esforzado por llevar esa complejidad de nuestro pasado a la comprensión del mismo. Y no es que no se haya aterrizado en la sociedad colombiana. O sea, la Constitución del 91 y toda esa reflexión de la función social del Estado y toda esa visión de la consagración de la diversidad cultural, no es que les cayó del cielo, los iluminó el Espíritu Santo a los miembros de la Constituyente, sino que es una constituyente que recogió... Un proceso largo. Claro, que recogió toda una serie de reflexiones que desde los años 40 se estaban dando dentro de la vida cultural e intelectual del país. Sí. Es decir, Me esa parece, producción historiográfica es también histórica, porque tiene una trayectoria en el tiempo y una trayectoria que va a cumplir ya casi un siglo. Imagínate. Felipe, ante lo que mencionas, porque, digamos, se viene de un paradigma en donde la historia estaba enfocada en resaltar como a los próceres y a los protagonistas de la vida política, y de pronto también la gente por eso siente que la historia es algo ajeno a ellos. Entonces la gente no se identifica con esos relatos, no se identifica con esos productos historiográficos, y digamos que por eso también es como muy resolosa. Cuando tú sales con un libro que plantea también una historia de Colombia, con unos protagonistas que siempre han estado ahí, pero como que no se han volteado a mirar de una forma detallada. Entonces, me parece también importante hacerle entender a la gente que el colono que ocupó tierras baldías y amplió la frontera agrícola es protagonista de la historia
el arriero es protagonista de la historia. La mujer que emigró del campo a la ciudad para buscar un porvenir es protagonista de la historia. Que son muchos, muchos, muchos aislados que también son una fuerza importante que transforma la historia del país. Muchos se van a sentir identificados porque, digamos, en mi caso, mi mamá fue una mujer que migró muy joven del campo a buscar un futuro en la ciudad Ajá. ante un panorama totalmente incierto, con la esperanza y con la expectativa de encontrar un futuro mejor. Así en algún momento fueron los arrieros que comunicaban, movían productos, llevaban noticias y dinamizaban pues la historia del país. Entonces me parece interesante que también se le esté dando protagonismo a esos actores que siempre han estado ahí, pero como que los reflectores no. Entonces yo digo, los relatos están ahí para contarse, las voces están ahí esperando a que alguien las escuche. Efectivamente, y por eso no en todos los capítulos se pudo, pero pues algunos capítulos los lectores de otra historia de Colombia pueden ver cómo se introducen historias que a veces transcurren con personajes conocidos y que trascendieron en la manera tradicional de narrar nuestro pasado, como otros personajes que son estudiados por la historiografía, pero no son conocidos como por el gran público, u otros personajes o eventos que han sido de plano olvidados. Pues, por ejemplo, yo menciono, para entender el contexto de los años 90, una maestra, Lucila Díaz, una maestra de Venta Quemada, que es expulsada de su colegio, despedida, y pone una tutela, un mecanismo inédito de protección en el año 92, y como esa tutela termina exhortando al Estado para que, que impulse la primera política pública de educación sexual en la historia del país. Una historia que en su momento tuvo repercusión en los medios, pero posteriormente se olvidó. O personaje como por ejemplo la primera huelga femenina en 1920, impulsada por una joven de Bello, Antioquia, como fue Betsabe Espinal, que no es que sea un personaje desconocido, pero su reivindicación como personaje histórico se ha empezado a fortalecer apenas en las últimas décadas. La prensa habló un montón de Betsabe Espinal en 1920, ya luego pues cayó en el olvido. No fue sino hasta los años 80 cuando los libros sobre historia del movimiento obrero en Colombia vuelven a hablar de esta joven, pero en una época en la que ni siquiera había certeza exactamente de cómo se llamaba. Decían que era Betsabe Espinosa, creo que decían, y en algunos libros aparece así, y no es sino hasta este siglo que ya se empieza a reconstruir de una manera mucho más fiel su vida. Y eso nos habla también del hecho de que esa característica, el rótulo de personaje histórico es histórico también en el sentido en que es cambiante en el tiempo. Hay personajes que tal vez de manera voluntaria o de manera inadvertida la sociedad olvida y luego la posteridad vuelve a reivindicar y pues vuelve a darle otros matices. Yo creería que lo último que se hubiera imaginado esa joven en Bello en 1920, cuando impulsó una huelga, su nombre se lo iban a poner a colegios o a bibliotecas, como pasa 100 años después. 100 años después, sí. ¿Cuál? Bueno, Felipe, pues ahora quiero que nos cuentes un poco de tu trabajo en RTBC, porque he notado que a la gente le interesa o les llama más la atención el relato histórico Bueno, cuando viene acompañado de audio y de imágenes, ¿no? Ese es como muy claro. llamativo para el No, público. pues mira, los medios públicos son un patrimonio importantísimo que tienen las sociedades. Y en el caso, pues, de los medios públicos del orden nacional, por supuesto, un patrimonio de la nación. Y así como ha existido eh, la televisión pública y como ha existido la radio pública, desde hace 10 años, un proyecto Señal Memoria, que más que un proyecto es uno más del sistema de los medios públicos. Entonces, Señal Memoria tiene una característica atípica, porque Señal Memoria no es ni un canal de televisión ni una emisora. Señal Memoria es un archivo, pero un archivo que preserva
casi un siglo de historia de la radio en Colombia y ya casi 3/4 de siglo de historia de la televisión colombiana. Entonces, las labores de salvaguarda, de conservación de ese patrimonio, empezó a desarrollar los últimos 5 años, 6 años, la idea también de que, así como el Museo Nacional o el Museo del Oro permanentemente investiga sus colecciones, pues el archivo Señal Memoria debería hacer ese mismo ejercicio. Y en ese sentido se formó un grupo de investigadores profesionales, primero de historia y luego se involucraron profesionales de antropología, de sociología y de ciencia política, para empezar a nutrir, digamos, el conocimiento de ese archivo. Y a partir de él, pues, elaborar, perdón, una serie de productos que permitieran conocer nuestro pasado precisamente a través de ese estudio crítico de lo que encontramos allí. Entonces, pues han sido 5 años en los que hemos hecho documentales, en los que con ayuda también de las otras marcas de RTBC, de Señal Colombia, de Canal Institucional, hemos hecho un ejercicio muy diverso de contar nuestro pasado a través de ese gran acervo de patrimonio cultural que pertenece a toda Colombia. Hay un elemento importantísimo de esa estrategia de salvaguarda, es no solo conservar las colecciones, sino que la gente las conozca. Y qué mejor manera de conocerlas que, por ejemplo, hacer una serie como Nación Rebelde que hicimos con Señal Colombia, de contar la historia de la música alternativa en el país desde los años 60, a través de testimonios de quienes fueron sus protagonistas, como también de los archivos que narran ese pasado. Por ejemplo, en los contextos del bicentenario de la independencia, pues hagamos un documental, hagamos series, hagamos programas de entrevistas que narran ese pasado, hagamos libros, el libro de los 70 años de la televisión, que yo no participé, pero sí participaron mis compañeros de Señal Memoria en su edición. Otro proyecto increíble que es La Voz del Poder, como hay un acervo pues tan grande de discursos presidenciales y ¿qué hacemos con eso? Hoy otra vez presidentes, pero bueno, miremos críticamente esos discursos, miremos cómo a través de los medios de comunicación, desde Eduardo Santos hasta Iván Duque, los presidentes han querido hablarle al país, de qué manera, qué palabras, qué términos, qué tipo de lenguajes han usado para acercarse a la ciudadanía a través de los medios. Y ese pues fue un libro, esas historias. Y pues se han hecho ejercicios también con coproducción, productores del sector privado, donde se han generado también ejercicios muy interesantes de memoria, como es el caso del documental 1994. La idea de este documental es concebir ese año como un parteaguas en la contemporánea, como un año que marca una ruptura en muchos aspectos, desde el fracaso de la selección después del 5-0 en el Mundial, la elección de Ernesto Samper y pues todo ese derrumbe un poco también de su gobierno en el marco del proceso 2000, pero también una serie de transformaciones muy interesantes que se están dando en la cultura y los medios. Hablemos de eso también a través de los archivos, lo que fue en el año 2021 los 30 años de la Constitución del 91, esfuerzos grandísimos por llevarle esa diversidad que está consignada ahí en esa historia de la radio y la televisión. Por supuesto que ahí no está todo, no está todo el país ahí reflejado, no está toda la historia de la radio ni toda la historia de la televisión, pero sí tratar de por lo menos organizar esos acervos y permitirnos contar parte de esa historia diversa dentro de lo que en última se ha convertido en uno de los, yo me atrevería, el más importante archivo audiovisual y sonoro que tiene Colombia y un ejemplo también para otros países del mundo. Y eso sí la gente lo tiene que tener claro, porque esto no es solamente con nosotros como dolientes, quienes hemos hecho parte de esa historia, sino que la gente sea consciente de que se ha hecho un esfuerzo de 10 años para llevarle ese patrimonio cultural. A mí me llama gente de Panamá, de Venezuela, de Perú, también me han hablado a decirme,
nosotros quisiéramos tener acá algo como esto. Nosotros, como tal, con mi compañero Fabio, vimos una película que se llama Estimados Señores, y entre ellos salió el patrocinio también de ustedes de Señal Memoria, No he podido porque ellos, verla, ¿no la has no visto? he podido y como salió tan rápido de cartelera. Sí, 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 fugaz, ya no fugaz. Pero sí, está. fíjate, ese es un ejercicio enormemente valioso porque fíjate eh, cómo hemos durante mucho tiempo, cómo hemos contado mal la historia de cómo se logró que la mitad de Colombia tuviera derecho al voto en el año 54. No, no, sí, pero espérame, espera, no avances mucho, no avances mucho, dame un segundo, porque que voy más enfocado no al sufragio el sufragio femenino que se hizo, sino voy más enfocado de cómo la producción de Señal Memoria logró darle, digamos, ese tipo de imágenes a la producción de la película. ¿Cómo llegamos, cómo se puede llegar a acercar una producción y decir, venga, Señal Memoria, yo necesito reconstruir este año? eh, ¿Y dónde van esas ideas? ¿Cómo se logra cómo pactar o reconstruir eso? El caso de películas como Estimados Señores, o por Ujú. ejemplo, por hablar de otro ejemplo radicalmente distinto, que es el documental de Higuita en Netflix, ya es otro servicio complementario y es la venta de derechos por el material de archivo. Pero no es solamente una transacción comercial, sino es esa oportunidad que ofrecen no solo Señal Memoria, sino la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, el Laboratorio de Fuentes Históricas de la Universidad Nacional en Medellín, de decir, ustedes quieren contar, ustedes quieren narrar el pasado, pero lo que le da vitalidad a ese pasado es, sobre todo en una sociedad tan visual como la nuestra, es la imagen. Y un caso como Estimados Señores es emblemático en ese sentido, porque es darle imagen a una historia que se ha contado o que tradicionalmente se contó sin imagen. La historiografía del movimiento feminista en Colombia hizo un esfuerzo maravilloso, sobre todo a partir de los años 80, de contar que todo el trabajo que hizo Esmeralda Arboleda, que hizo Josefina Valencia y que hizo incluso las pioneras que las antecedieron, pero las fotos que tenemos de esos personajes eran unos pocos registros que tú ves en la prensa. Entonces es necesario Ujú. encontrar y recuperar esos archivos que le Claro. dan esa visibilidad a esos personajes. Y ahí es donde entra un espacio como Señal Memoria, haber nosotros tenido la oportunidad de encontrar el registro cinematográfico de cuando se aprobó el voto femenino en Colombia. Una cosa para nuestra sociedad es una cosa muy berraca, pero ¿qué hacemos si así funcionamos? Es mucho más poderoso desde el punto de vista pedagógico y político, si se quiere, contar con esa representación visual de ese momento de la historia. Y sobre todo desde el punto de vista también de nuestra identidad respecto de otras sociedades. Tenemos la imagen de las sufragistas británicas, gracias a la película de Sí. Meryl Streep. Bueno, ahora gracias a estos esfuerzos, las imágenes de las sufragistas colombianas. Claro, no solamente está, y hay que decirlo, el trabajo y que hay que aplaudirle a Patricia Castañeda que llevaba tiempo haciendo este proyecto. No solamente está esta película, sino también está una serie que hizo Canal Institucional, donde quiso contar también esa historia del movimiento feminista. Es el proyecto Gestas del Tiempo. Claro, Gestas del Tiempo tiene otra naturaleza, Ujú. porque Gestas del Tiempo es una serie que combinó en 4 temporadas, combinó ficción documental con entrevistas a expertos y expertas sobre diferentes temas de la historia y reality show. Entonces, ese, Ok. quienes les interese pueden verlas en RTVC Play. Entonces, ahí ya era otro ejercicio, porque se habló primero de Recomendadísima, sí. la guerra de los 1000 días, la tercera temporada sobre el 9 de abril y ya la cuarta temporada, un siglo de historia del movimiento feminista en Colombia. Y que, pues, ahí está la invitación eh, para que consuman otro de los productos en cuya elaboración colaboramos desde Señal Memoria. Felipe, una pregunta.
este acervo pues, de grabaciones, de cintas que tienen ustedes allá, ¿está abierto para qué tipo de público? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Ustedes tienen algún catálogo? Bueno, en principio ¿Está clasificado? todo el mundo puede acceder al catálogo en línea. Se meten a la página web de Señal Memoria, senalmemoria.co. Ahí pueden acceder al catálogo y ahí pueden mirar. Ahí en catálogo no está todo. El catálogo está más o menos poco más del 50% de los ya más de 700.000 documentos de archivo. A quien le interese que quieran, no sé, para un trabajo de grado, para un documental, pues ahí les aparece el enlace, mandan un correo, senalmemoria@rtbc.gov.co y dicen, ay, mira, es que necesito mirar este documento para este y este proyecto que yo estoy haciendo. Ya, según disponibilidad y según la naturaleza del proyecto, se puede enviar una copia en baja con una marca de agua para que se haga la visualización. Ujú. Entonces yo quiero seleccionar esto y si los derechos pertenecen a RTBC, un proceso de solicitud de la autoridad. Y es algo que tiene Ok, una vocación, si el propósito es divulgativo y comercial, pues ahí se hace, se una hace una negociación. negociación. No me pregunten por tarifas porque no tengo ni idea. Pero No, 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 ahí no, 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 mismo no, en no el ocurre. correo les pueden atender Claro, con muchísimo gusto esa inquietud. Y pues como les comentaba, nosotros desde contenidos para RTBC como muchas veces productoras privadas. Pues, dos casos emblemáticos y recientes, Higuita y esta de estimados Estimados señores. Señores. O un caso reciente, también muy exitoso, de producción que hicimos con este caso con Señal Colombia y con Patrimonio Fílmico, que fue el documental El mejor equipo del mundo sobre el Millonarios del Dorado. Otro ejemplo, todo el Mm, mundo, Millonarios del Dorado, pero ¿dónde hay una imagen de Millonarios del Dorado? Pues la encontramos un partido en Manizales en 1950, jugando ahí Di Stéfano y Pedernera. imagínate todo lo que puede llegar a estar archivado. Y bueno, digamos que ustedes lo que quieren es ese acervo, dejárselo básicamente al público, como lo que me decías, museo, que la gente lo pueda visualizar, que pueda tener, digamos, que ese archivo. ¿A dónde realmente quiere llegar señal memoria con el público? ¿Cuál realmente es su Bueno, misión directamente? obviamente, no, al no ser un archivo privado, hay de Ujú. parte nuestra una vocación de, eh, de las mejores formas posibles, llevarle ese acervo a la gente. ¿Y cuál es la mejor forma? Estamos en diríamos, un ecosistema de medios donde tenemos al lado dos emisoras, tenemos dos canales de televisión, tenemos un servicio de video a la carta que es RTBC Play, pues ofrecer esos espacios a través de documentales, a través de series, estar permanentemente contándole esa historia y por supuesto también a través de nuestras redes sociales. A veces es muy complicado para uno como historiador eh, hacer historia a partir de las efemérides, pero pues son invitaciones también que a veces el gran Ujú. público y sobre todo en las redes sociales nos permiten acercarnos a ese pasado. Entonces, pues hemos hecho ejercicios muy bonitos viene el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pues hagamos un clipcito de minuto y medio, contar esas historias de los hitos dentro del proceso de consolidación de los derechos de la mujer en Colombia, por citar un caso. Toda la discusión alrededor si la Federación Colombiana de Fútbol cumplía unos 100 años, bueno, nosotros no vamos a decir la última palabra en Ujú. ese sentido, pero sí podemos aprovechar la coyuntura y podemos hacer también un videoclip en el que contamos la historia de la Selección Colombia. Y eso es también termina siendo una tarjeta de presentación para nosotros, porque no solamente estamos diciendo, esta es la historia de la Selección Colombia, sino esto es como una tarjeta. Mira también lo que tenemos, la final de la Copa Sí, América sí. del 75, el entrenamiento de la selección en el Mundial del 90, cómo eran los aficionados en los años 50, cómo han cambiado hace 10 años cuando fue el Mundial de Brasil. Esos son ejercicios también que nos sirven a nosotros en ese sentido. Y todos los años hay algún tipo de conmemoración, ¿no? Este año pues tenemos
los 100 años de Orlando Falls Borda, tenemos los 500 años de Santa Marta, tenemos los 350 años de Medellín, entre otros aniversarios que nos sirven a nosotros como excusa para mostrarle a la gente de lo que estábamos hablando hace un rato, no solo de señal memoria, sino desde mi trabajo en general, que el pasado habita en todo lo que nos pasa como sociedad y todo lo que sentimos como significativo en nuestra propia sociedad. Felipe, pues con relación a esto, pues yo he percibido que a la gente le gusta mucho cuando se le ofrece este contenido sobre historia desde el punto de vista de lo curioso, la curiosidad. ¿Sabía usted que tal cosa? O desde la anécdota. Entonces, digamos, esto que mencionabas ahora tú en tu libro, con relación a los ciclistas, bueno, que pues es muy llamativo para la gente. Y también, digamos, como ofrecerle eso de, ¿sabía usted que en tal parte de la ciudad, o sabía usted que en este edificio, digamos que yo he notado que la gente consume mucho esto y a la gente le gusta muchísimo como que esa presentación y detrás de eso pues, ofrecer contenido como también para que tenga una reflexión sobre su pasado, que Claro, tenga una reflexión sobre de dónde venimos. lo anecdótico, pues es divertido. Claro, es importante también enseñarle a la gente que no es lo anecdótico per se, o sea, no es lo anecdótico por la anécdota frívola, sino lo anecdótico es algo que nos abre una perspectiva histórica en el sentido de que es una historia de un individuo, es una historia circunscrita aparentemente a un punto muy específico del pasado o a un territorio o a una comunidad muy específica, pero es algo que nos está reflejando fenómenos estructurales mucho más amplios y mucho más complejos. Claro, a veces la gente se queda en y dice, ah, sí, es que la historia es un relato bonito, la historia es un cuento lindo y ya. No, la historia es apropiarnos de entender la complejidad y de cómo lo individual puede remitir a lo estructural. No es algo que yo me esté inventando y que no se estén inventando las últimas generaciones. No, hay corrientes historiográficas que se han esmerado dentro de los métodos de producción de conocimiento histórico en trabajar de esa manera el pasado. Hasta, se le llama incluso microhistoria dentro de la disciplina académica. Entonces, claro, no es fácil, hay procesos de divulgación que caen en la anécdota o en el dato curioso, por decirlo simplemente de una manera Ujú. frívola, y es una competencia dura que muchas veces hay que tener en ese proceso, pero bueno, bienvenido sea, bienvenido sea si, insisto, se convierte en una excusa para remitir a visiones más amplias de nuestro acontecer. Digamos, y también para como romper ese paradigma con el que se ha construido el pasado. De colocarlo todo en términos de dicotomías o de opuestos irreconciliables. Digamos, en el caso de los procesos de independencia, pensar que habían dos bloques opuestos, pero digamos también es presentar a las personas que hay una cantidad de matices dentro de la Y, sociedad, y no solo, que no todos no estaban a solamente, favor de la corona. eso, y no solamente hay dos Sí, bandos, sino que no es que haya buenos y malos, ¿no? ujú, sí, Hay seres humanos, hay hombres exacto. y mujeres que desde su complejidad participan de manera muy activa. Durante mucho tiempo la disciplina histórica renegó de la independencia y era comprensible. Ay, otra vez Bolívar nomás, ay, otra vez el florero de Llorente, ya nomás con eso. Ya estaban otra vez cansados. Claro, la independencia tiene un mérito como proceso histórico porque es un evento de una complejidad que termina comprometiendo a toda la sociedad, ya sea a favor y ya sea en contra. Y es muy difícil a veces para la gente porque entonces se queda. Los indígenas no querían la independencia. Hay indígenas que estaban a favor y hay indígenas que estaban en contra, porque Ujú. es un evento que por su carácter inesperado y por su complejidad invitó a las sociedades indígenas a tener agencia propia, a tomar decisiones, a simpatizar por una causa o por otra. Y no solamente hablamos de sociedades indígenas, sino de todos los grupos de la sociedad, que podamos establecer diferencias. Mujeres, criollos,
comunidades mestizas, comunidades urbanas, comunidades rurales, comunidades afro, Ujú. eh, españoles que estaban en contra de la independencia, como españoles que estaban a favor. Entonces, y puede ser entonces una fecha como el 20 de julio, si nos sirve para que la gente se pueda acercar a esa complejidad, bueno, bienvenido usted. Hablemos otra vez de la independencia el 20 de julio, pero no hablemos siempre de lo mismo, ¿no? Así es, así es. Felipe, pues nada, ya ir culminando un poco como tal la sesión, básicamente agradecerte por este espacio, por darnos esta amplia información sobre los medios. Se nota que obviamente estás muy preparado para todo este tipo de proyectos. Le abres un espacio y un mundo a muchísima gente que ni siquiera tiene la curiosidad de pronto decir, venga, ¿qué es señal memoria? Venga, RTBC, de por qué salió, ¿sí? Y es más, te soy muy honesto, yo empecé a utilizar RTBC desde hace muy poco. Empecé a consumirlo y es más, los videoclips que sacaban estudiantes como que me empezaron como a llamar la atención y empecé a ver uno que otro videoclip, pero hay mucho material también debajo en donde están, como tú dices, de nuestras memorias y nuestro pasado, donde nosotros deberíamos como colombianos hacer una pequeña tarea y es el por lo menos conocer nuestra propia historia. Entonces, de verdad, pues nada, hasta el momento agradecerte por toda esta información que de verdad queda plasmada en este gran podcast y que la gente que nos está viendo se eche una pasada por la página de Señal Memoria, se eche una pasada por RTBC también para que vean estos videoclips y de que hay muchísima información que de pronto dejamos pasar en algún momento. Claro que sí, así como se pueden meter a la página web de Señal Memoria, como tú dices muy bien, descargar la aplicación de RTBC Play en sus dispositivos móviles y ahí pueden ver nuestros documentales, nuestras series, pero muchísimo más, porque ahí está toda la producción de los últimos años de Señal Colombia, o sea, Los Puros Criollos, La Lleva, eh, bueno, clásicos de la televisión colombiana, quienes pues, un poquito mayores que nosotros quieren ver Dejémonos de Vainas, Los Pecados de Inés de Hinojosa, Señora Isabel, bueno, ahí está también la invitación para que se Sí, conecten a RTBC Play. Hay podcasts que tenemos ahí guardados, estábamos hablando hace un rato de Diana Uribe, pues ahí están todas sus temporadas de las series que ha hecho Diana Uribe los últimos años con Radio Nacional. Tenemos unas restauraciones maravillosas que hizo nuestro equipo de archivo sonoro, son Calimán. los Calimán y los radioteatros también de Radio Sí, sí, Nacional, o sí. sea, de clásicos de la literatura o la vanguardia literaria del siglo XX que fue llevada alguna vez a escena por los actores y actrices de la Radio Nacional. Pues ahí tienen una serie maravillosa de radioteatros y bueno, vamos a quedar aquí toda la noche hablando de toda esa producción que está No, ahí y guardada en sería RTBC Play. espectacular. Sí, sí. Bien recordar a la gente, ¿no? Pues no solamente es material audiovisual, sino también hay muchos archivos de audio. Como en el caso este de Calimán, me parece supremamente valioso esa tarea que se hizo. No sé si todavía los están emitiendo por Radio Sí, Nacional. claro, claro. A esta hora, estaban dando Calimán a esta hora en Radio Nacional y claro, como de pronto no coincidimos, queda ahí en RTBC Play para escucharlo cuando quiera. Sí, 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 me parece súper genial. Felipe, bueno, ya para terminar, ya para ir cerrando, quisiera que nos hablaras un poco de tus proyectos con Señal Memoria, tus proyectos personales, tus proyectos con las redes sociales, con tu página web. Bueno, ¿Qué viene? por el momento seguir moviendo mi libro Otra Historia de Colombia, ahora que tenemos la cuarta edición, y seguir dialogando sobre nuestro pasado. Pueden seguirme a través de mi cuenta en X Twitter, arroba Felo Arias, Felo Arias, o sea, como Felipe, pero Felo Arias, o Melo Arias. seguirme también Felo Arias ESC, o sea, Felipe Arias Escobar, en Instagram, que son las redes sociales donde yo más me muevo. Y bueno, ahorita que estamos reanudando labores con Señal Memoria, entonces tenemos ahí un montón de proyectos muy bonitos que ojalá podamos compartirles a lo largo de este año, dentro de todas esas conmemoraciones que les estamos contando, ¿no? Desde Centenario de Falsborda, 500 años de Santa Marta,
de 150 años de Medellín. Y lo que surja, porque cada rato, todos los años hay Carnaval de Barranquilla, hay Festival Vallenato, hay 20 de julio, hay 9 de abril, hay 12 de octubre, pues dialoguemos sobre el pasado Tal a cual. partir de lo que nos ofrece la memoria, lo que nos ofrecen los libros, lo que nos ofrecen los diferentes eventos que hacen las y los colegas historiadores en todo el país. Entonces, pues ahí están las redes para que continuemos con ese diálogo. Así es, así es. Eh, bueno, pues agradecerle a Felipe por habernos concedido este espacio dentro de su apretada agenda. De verdad que fue un placer haberlo tenido como invitado, haber escuchado pues todo esto sobre el proyecto de Señal Memoria, pues que sigue ofreciendo pues más productos, más facilidades para que la gente acceda a este archivo. Agradecerle muchísimo pues por haber compartido este rato con nosotros y pues invitar a las personas que estén viendo este podcast, le den me gusta, si les gustó el contenido pues nos apoyen compartiendo el video, comenten si quieren que hablemos sobre algún tema en especial, si conocen a alguien con el que pues podamos hacer una entrevista, déjenlo en los comentarios, compártanlo. Pues muchísimas gracias a todos los que nos estén viendo, a Felipe. Jota, si tú quieres agregar algo más. No, Fabio, no, realmente agradecido con Felipe que nos dé esta estructura de lo que es Señal Colombia, de lo que es Señal Memoria, perdón, RTBC. El tema de su libro me queda supremamente clarísimo de que es otro aspecto, otra visualización de nuestra historia. También cómprenlo, está en la cuarta edición, más de 3.500 En todas las librerías. copias en todas las librerías, entonces apoyar el talento colombiano, que es lo más importante, que yo siempre he dicho, apoyar talento colombiano. Y una cosa Cuéntanos, Felipe. importante, que no se nos olvide, senalmemoria.co. Y agradecer también a nuestro director Jaime Silva, allá en Señal Memoria, que este proyecto ha crecido los últimos años gracias a su liderazgo. Qué bueno. Recordar a la Ah, gente que estos proyectos pues están al servicio pues del público en general. Suscríbanse bueno, descarguen la aplicación de RTBC Play. Pues yo personalmente la sigo ya pues hace un tiempito. Hay contenido muy interesante, hay producciones muy interesantes. Es un trabajo como de restauración de estos archivos y se han puesto allí a disposición del público totalmente gratis. O sea, es una aplicación que ofrece una cantidad de contenido impresionante sin ningún costo. Entonces, súper recomendadísimo. También sigan a Felipe pues, en sus redes sociales. Contenido también muy interesante para ver. Los hilos de Twitter, pues, supremamente interesantes para leerlos. Agradecerles a los que estén viendo este episodio. Pues nos veremos más adelante con otro invitado. muchas gracias. Y el que no conoce su historia, ya saben, Está condenado a a repetirla. repetirla, entonces a conocer nuestra historia. Bye bye.